¿Qué tal? ¿Cómo están? La Ruta del Pensamiento. Suscríbete, déjanos tu like. Agradecido siempre a todos los que nos han comenzado a seguir y los vistos que hemos tenido en La Ruta del Pensamiento. Todos los miércoles y si no, un día a la semana nos juntamos con mi gran amigo Jaime Tobar a hablar acerca de temas relevantes, muy interesantes, actuales, pero también un ejercicio muy sano que es como volver a leer aquello que da tanta vuelta en las redes sociales, por ejemplo en YouTube, esto de los fantasmas, del misterio, de lo paranormal. Y entre tanta vuelta no hay una explicación, aún no existe una explicación, tampoco nosotros pretendemos entregártela finalmente, sino que interpretar un poco con ciertos científicos y gente que se ha dedicado un poco al estudio de esto de hoy que les vamos a presentar, que es el rol de la mente en la creación de fenómenos paranormales, que puede ser una respuesta a las preguntas que mucha gente se hace, como te decía, en las redes sociales y en cualquier momento acerca de ciertos fenómenos que no tienen una explicación clara. Así que esta es la ruta del pensamiento. Suscríbete, déjanos tu like. Espero que les interese este tema y dejo la palabra a mi gran amigo Jaime Tobar. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Oye, así que te estuvieron pidiendo este tema, ¿se te ocurrió? No, lo Ah, pidieron. Sí, 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 sí. es que es un tema que es como enigmático y Mm, misterioso, eh, parte de los misterios de la naturaleza. Dentro de ello está la mente y sus posibilidades y facultades. Ahora, no olvidemos un poco y ir hilando lo que hemos visto en otros capítulos, de cuando hablamos de la realidad y hablamos de la separación, ¿cierto?, epistemológica entre lo que uno puede conocer y lo conocido, y hablamos de la verdad, de esta correspondencia entre el objeto y la idea que tenemos de él. Cuando pensamos que la mente crea realidades o cosas de ese tipo, tenemos que tener harto cuidado en las definiciones, en las apreciaciones, porque hay algunos que podrían decir lo que pasa es que la mente recrea aquello que percibe, pues, las ondas físicas, colores, etcétera, las representa. Pero para que se pueda ajustar en la adaptación a esta realidad, es necesario que exista una relación inteligente con los fenómenos, y los fenómenos tienen que responder de alguna forma a esta imagen y viceversa. Si no, habíamos dicho que estamos en el terreno de las alucinaciones, de los delirios, de la psicosis y eh, de las desviaciones desde el punto de vista mental o del juicio de la realidad, del ajuste. Personas que no se logran ajustar bien, que tienen un montón de problemas, que los invade, el cerebro se angustia porque no logra codificar los fenómenos que lo habitan como contenido bien y ordenarlo, estructurarlo, y relacionarse de una forma inteligente, de un compromiso adaptativo. Entonces, aquí en este tema es re interesante porque yo sostengo que eh, no es que nosotros y nuestra mente pueda crear realidades, sino que se ajusta o no a la realidad. mm, Eh, y no me refiero a la realidad cultural, sino que a la realidad natural. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Mira, ayer estábamos con mi esposa en la terraza y de pronto estábamos conversando, no me acuerdo de qué tema, y de pronto un pajarito llega y choca contra uno de los ventanales grandes que están en la terraza, unos ventanales bien grandes. mm. Hay una bonita vista ahí y choca el pajarito. Nosotros nos dimos cuenta, chuta, se despistó, no sé, y como que en ese segundo de la reacción de querer ayudarlo,
vimos que detrás una lechuza enorme lo caza en el aire Uh, con su garra, lo toma, se da vuelta, yo quedo loco, la miro, oye, claro. y la lechuza se va. Oye, ¡Chao! No estoy ni ahí. Y yo le claro. grito, Cuidado. ¡suéltalo! ¿Cachai? Claro, claro, normal, sí, pues. Es lo esperable. ¡Suéltalo! ¡Suelta al inocente! Claro. ¿Cachai? Como que le tiro algunas cosas en defensa de lo inocente, de la justicia y de lo ideal. La lechuza ni ahí se lo llevó y el pájaro gritándome ya, no sé. Falleció. Claro. Hasta que se hizo finito el sonido hasta allá y la lechuza siguió volando. Entonces lo hablaba con mi mamá y me decía, bueno, es que sí, le decía, mamá, no me gustó, yo quería que lo soltara. Bueno, Jaime, que así es la naturaleza. Y bueno, le decía yo también, nosotros nos comemos los pollos. A vaca. Y, Claro. y claro, entonces, si te das cuenta, o sea, si una persona dijera, no, la muerte no es parte de los ciclos vitales, Mm, no está presente en la naturaleza. Porque yo creo y con mi mente hago posible que no exista. O mm, sea, por mucho que crea en lo que quiera, la muerte es un fenómeno natural. mm, Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, decaen y luego o se enferman y luego mueren. O mm. tienen accidente o los matan, ¿cierto? Entonces, ¿qué parte es aquella que nosotros con la mente creamos? La lechuza no me hizo caso. Claro. Yo no sabía que venía la lechuza. ¿Qué parte es la que nosotros creamos? Sí, los conceptos, interpretaciones, la intencionalidad que le damos a ciertas cosas, a los fenómenos, sí puede ser que tengamos interpretaciones en la realidad. Pero cuando contrastamos esas interpretaciones con el movimiento, con las conductas, con el comportamiento de las cosas, vamos afinando nuestra adaptación y nuestro entendimiento. Ya decimos, no, si yo lo conozco, yo conozco a esa persona, o yo, no, yo conozco cómo es, o yo conozco esta cuestión, yo ya conozco esto, a mí ya me ha pasado. Entonces, vamos generando como esta forma de aprendizaje de circuitos, ¿ya? Y de pronto parece que no coincide el circuito con lo que estamos acostumbrados y algo nos asombra, nos sale del campo fenoménico y tenemos... Y ahí viene este misterio donde eh, hay gente que dice que ha visto fantasmas, otros que han estado en reuniones concentrados, de repente crean o reproducen un ectoplasma, así como de los cazafantasmas, más o menos como pegajosos Claro. y que les trae un mensaje de otra dimensión y todo. Muchos de ellos asociados a estafas y formas de conseguir plata a través de la ingenuidad de las personas. Entonces, Mm, queremos justamente el poder ver qué hay dentro de esto, de un fenómeno psicológico, de una alteración o de un problema o un psicopatológico, y qué hay o posibilidades de que pueda haber algún asidero. O sea, claro. no nos cerramos a ninguna Entiendo, entiendo posibilidad. entiendo el punto. Sin embargo, ¿qué te parece la idea de que esto de lo paranormal sale de lo entendible, sale de lo cotidiano, cuando por una parte no lo entendemos, por otra parte cuando no hay un consenso acerca de lo que puede ser, y podría ser una tercera parte cuando no lo compartimos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que hace 500 años existían fenómenos al igual que el hoy, pero que eran explicados de distinta manera como son explicados hoy día? ¿Ya? Por ejemplo, la rabia en los perritos era interpretado hace 500 años como un animal endemoniado. ¿Te fijas? Hoy día es explicado como rabia, ¿sí? Que por cierto al ser humano también le puede dar. Pero, ¿por qué quise que habláramos de esto? Porque hay un placer extraño por lo misterioso, por lo no explicado,
y que se ve reflejado en los altos índices de me gusta y de vistos en todos los canales de habido y por haber de YouTube, ¿ya? Pero que hay algo sensacional que surge del relato más que de la evidencia, ¿sí? Entonces, yo te cuento una historia. Estábamos en Santiago de Chile, eran las 12 de la noche, estaban todos durmiendo y de pronto sentimos un grito ensordecedor que nos hizo devolvernos, a lo cual no encontramos en ningún momento el foco del sonido. Entonces nosotros decimos que nos penaron, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta que te invito. Si tú quieres hacer otras preguntas, no hay problema, pero ¿por qué esa satisfacción, ese gusto, ese placer al sentir de lo que no conozco? Y ahí limita lo paranormal. ¿Qué te Bueno, parece? que claro, siempre nos ha llamado la atención lo desconocido, lo misterioso. Es una condición que tenemos como especie para poder adaptarnos a las condiciones cambiantes del entorno y sobrevivir. O sea, si no nos interesara lo nuevo, eh, no nos podríamos adaptar. Mm, Podríamos conocerlo, preverlo, buscar formas de controlarlo, los fenómenos. Entonces nos quedaríamos en el mismo lugar y la especie no hubiese recorrido. O sea, la gente le gusta viajar, le gusta conocer. ¿Por qué le gusta hacer eso? ¿Por qué le gusta estimular el aprendizaje? ¿Qué es lo que en el fondo en la mente se necesita, se requiere? Es el crecimiento, la estimulación es por esta expansión, estas características que para mi gusto, mi forma de ver, nosotros compartimos con lo que hemos llamado la divinidad a lo largo del tiempo y en mi caso em, con Dios, en ujú. mi caso como católico. Eh, entonces, no estamos tranquilos, como decía San Agustín, hasta que no descansamos en Dios. Y Dios es donde ocurren todos los fenómenos que no tienen explicación. Mm. Por ejemplo, si tú lees la Biblia, hay montones y montones de hechos que están descritos donde se desafían las leyes de la naturaleza, donde hay situaciones sobrenaturales. Entonces, de algún modo, el contacto con lo sobrenatural o estas experiencias tienen que ver con contactos con el mundo espiritual, con la divinidad. Y eso es algo que nosotros llevamos inscrito, o sea, nosotros necesitamos responder o relacionarnos con lo espiritual, de algún modo, Mm. de algún modo. Desde los ideales vamos a llegar a lo espiritual desde el estudio de la naturaleza, vamos a llegar a lo espiritual desde la filosofía, a lo espiritual desde el arte, como decía Schopenhauer, a lo espiritual. Siempre, y en el fondo a llegar a la idea de la belleza, a lo trascendente, a la verdad, ¿cierto? A, a aquello que engloba todo a Dios. La... Y Perdón, termina la Ujú. idea. Sí, no, y bueno, y por ende, por eso nos llama tanto la atención, Mm, pienso yo, porque estamos llamados a buscar el reino espiritual, buscar lo invisible antes que lo visible, no a contentarnos con lo material, sino buscar aquello intangible, absoluto, lo espiritual. Entonces, esto tú lo puedes ver en todas las religiones. ujú. Y en el cristianismo adquiere, y sobre todo en el catolicismo, un interés muy grande, porque creen que, por ejemplo, creemos que una persona que muere no está durmiendo para siempre y no queda en un espacio de inconsciencia, sino que hay situaciones intermedias, hasta el purgatorio, hasta el infierno, hasta el cielo. Habla Santa Teresa de Jesús que existen moradas, lugares. em, el San Pedro hablaba de cielos en plural. Entonces, la gente cuando tiene una experiencia que su cerebro no puede codificar,
y que desafía la lógica, que quiebra totalmente el esquema simbólico de representación, de su capacidad de representación, cree que es algo sobrenatural y pudiera no siempre serlo, sino a veces ser un fenómeno psiquiátrico. Entonces, Ujú, ujú. ahí, y yo creo que este es un tema que da como para que podamos hacer otro capítulo, Sí, 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 claro que sí. que es el tema de lo sobrenatural y de los exorcismos. Por ejemplo, en la iglesia, ¿cómo tú distingues cuando hay una persona que está poseída, a Mm. propósito de este perrito con rabia, de alguien que tiene un trastorno de la personalidad, un trastorno psiquiátrico? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que hacen? ¿Qué te fijas? ¿Cómo lo logras apreciar? ¿Cómo puedes decir categóricamente aquí no estamos en presencia de un problema mental, aquí estamos en presencia de un fenómeno sobrenatural que responde a tal y tales características? Y es tan descrito. Entonces, lo interesante es que hay dimensiones de esto, que una es la vivencia individual respecto a la realidad o fenómeno, y dos es el contraste de esta percepción y evidencia con respecto a el sentido común, con respecto a la apreciación del conocimiento establecido hasta el momento, con los métodos de verificación. O sea, todos los santos tuvieron problemas con la iglesia porque tenían situaciones especiales que no eran comprendidas racionalmente o sea, Santo Cura de Ars, que hizo en una misma parroquia todo su servicio religioso, eh, él era víctima de ataques demoníacos, incluso relataba que No, no te lo metas ahí porque tomaban. lo vamos a tratar. Me gustó. Sí, ¿cachai? Sí, Entonces, hay temas que, ¿cómo se hace esta distinción? Entonces, sí. volvamos al tema de cómo la mente se relaciona con lo paranormal y hay fenómenos que cuesta distinguir, pum. Ajá. Te cuento una cosa, datos, Dale. pero escúchame el final que va a ser lo más importante y con eso cerramos, porque ya llevamos 17 minutos. Aprovecho de decirles, déjanos tu gusta, suscríbete. Apofenia es un fenómeno psicológico que describe nuestra tendencia a percibir patrones, conexiones o significados donde no existen. Apofenia. Hace muchos años Sigmund Freud dice todo lo que se relaciona con fenómenos sobrenaturales tiene relación, o estos fenómenos paranormales, con las represiones. Por tanto, ¿qué serían, según Freud, los fenómenos paranormales? Sería la repetición de voces, de espacios de memoria y de ciertas realidades que ya vivimos y que están en el pasado. Solo estoy dando datos. McDowell en algún momento dice que los fenómenos paranormales depende del sujeto y es solamente una construcción psicológica de la persona, solamente de la persona. ¿Ya? Wegener también está de acuerdo en que todo lo que tiene relación con fenómenos paranormales son fenómenos absolutamente inconscientes. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la mayor parte, estos son como los autores más importantes que opinan del tema, el resto se parecen mucho. Y con esta última pregunta y distensión terminamos el día de hoy. ¿Por qué lo espiritual es visto? Voy a empezar de nuevo. Se comenta, se intenta explicar la idea de un dios y de un demonio como que fueran parte de la misma moneda, ¿ya? Por un lado estaría el lado A, por el otro lado estaría el lado B, en una suerte de un intento por comprender esta dualidad de lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, el yin y el yang, pero son parte de la misma moneda, ¿ya? El demonio y lo espiritual. Pero fíjate que lo espiritual no es paranormal, perdón, lo espiritual es visto de manera positiva y es visto como segregado por un Dios. En cambio, lo paranormal es visto como que fuera demoníaco, ¿sí? Como que fuera malo, ¿sí? Y no será, aquí viene la pregunta, no sé qué piensas tú, que provienen del mismo lugar. Eh, bueno, depende de cómo uno lo interprete Mm, desde... Es una pregunta súper bueno, interesante. claro. Depende cómo uno lo interprete de acuerdo a su fe, sus creencias
Y respecto a los efectos, Ajá. si nosotros creemos que existe Dios, que Dios es la suprema bondad, como pensaba y decía Juan, el mal es la ausencia de Dios, la desobediencia a Dios, es la lejanía con Dios, es la contrapostura a Dios. No es una cara, otra cara de la misma moneda, no. Dios no es, no tiene nada que ver con lo malo. Ujú. No es parte de él ni de su naturaleza. No es que sea algo malo en sí, sino que es algo desobediente, rebelde a la voluntad del Padre. El mito del ángel caído, ¿no? Y descrito por Freud también en Totem y Tabú, Mm, en La ujú, Horda Primitiva, la ujú, rebelión al padre porque regula el placer. ujú, Pero más que eso, es como que no quieres participar con el padre que quiere expandir su amor contigo y todo. Entonces, hay una rebeldía, no, 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 yo quiero otra cosa, y como el ejercicio de la libertad permite que las personas se autodeterminen, los ángeles también, los ángeles se autodeterminan, se separan, se transforman en los demonios y ellos se rebelan a todo el plan de Dios y dentro de eso está la posibilidad de que el hombre se vuelva a religar a través de la religión con Dios de nuevo y eso hace que los demonios quieran destruir ese plan y por lo tanto ataquen al hombre. ¿Y cómo lo atacan? Si son ángeles, para responder tu pregunta, a través de la interacción que podrían hacer. Y una de ellas es, ellos no pueden, no son omniscientes ni pueden estar en todos lados al mismo tiempo, pero sí son intuitivos, de acuerdo a las características de las personas que han tenido contacto, que los han descrito, la escritura, etcétera. Y son súper inteligentes, tienen inteligencia y tienen voluntad. Por ujú, lo tanto, pueden dialogar contigo. Y si pueden dialogar contigo, yo te pregunto, en la esquizofrenia paranoide, el contenido ideativo, ¿por qué no es egosintónico? ujú, ¿Por qué es disruptivo? ¿Por qué el contenido ideativo ataca al yo? ujú, ¿Por qué no es una locura buena onda? ujú, claro, Ya, pudiendo serla. Ujú, ¿cierto? La angustia, el cerebro, el caos, el desorden, no puedo interpretarlo. Ya, pero eso es una cosa, ujú, que es como si tuviera bajo el efecto del ácido lisérgico de un ácido, no sé, un peyote y no pudiera configurar la realidad bien, pero en el momento y fueran fragmentos que se unen, etcétera. Pero aquí estamos hablando de estructuras ideativas en los delirios, en la alucinación auditiva, recurrentes con contenido que atacan al yo. ujú, Mátate, mata. ujú, Entonces, claro. aquí viene la pregunta, y como de pie para la próxima sesión, donde podríamos Buenísimo. La continuar esto, y próxima seguir sesión. la próxima sesión de La La, Mente, la ruta del pensamiento. Está bien, está bien. la media mente, media Claro, mente, mansa la volá. mansamente. Claro, es el tema de que, Exorcismo, diagnóstico diferencial y realidad claro, podría y ser. cómo hasta qué punto estamos frente a un fenómeno psiquiátrico y en qué Ujú, momento entra a ser verdad aquellos marcos epistemológicos, teóricos que hablan de que se fisura el cuerpo astral, que sería como el cuerpo glorioso, electromagnético, y se meten desde otra dimensión mm, entidades demoníacas a través de portales que describe la cábala, los judíos, pero que están descritas en la escritura porque los hombres se alejan de Dios y se exponen a estas situaciones. mm, Ya hay un contenido genético en la esquizofrenia, pero de nuevo, a uno le puede dar una enfermedad y quedar débil y proclive. De nuevo, ¿por qué el contenido ideativo es así? Ya, porque las apariciones benéficas espirituales son integradoras del yo. ujú, Si bien asustan, después calman, entregan paz y están relacionadas con eventos milagrosos que ayudan, que protegen. ¿Y por qué las otras tienen que ver con destrucción? Entonces pareciera que hubiese algo anterior claro.
al evento y por eso partí diciendo el tema de la realidad. Ujú. Quería un poquito eh, hablar de que la mente se relaciona con estas realidades, no es que las crea, sino se relaciona y recrea situaciones. Y como está dentro de un formato bioquímico, biopsicosocial, ese formato de pronto se echa a perder y es expuesto a las situaciones. El tema es que, eh, ¿por qué hay experiencias paranormales, sobrenormales o preternaturales, eh, positivas y negativas? Ujú. Buena pregunta y lo vamos a contestar en el próximo programa porque se nos fue el tiempo, hermano. La ruta del pensamiento, interesante, conversar, dialogar, se te ocurren cosas, un ejercicio muy sano, por favor, háganlo en casa, suelta el celular por lo menos 1 hora al día, déjate de programas que no alimentan en nada, suscríbete, déjanos tu like y ya nos estaríamos viendo para la próxima. 30 segundos, Jaime, despídase de su público. Bueno, hay muchos autores que hablan de estos fenómenos y cómo se explican. Es importante estudiarlo y ver sus teorías, sin duda. El tema de los sueños es maravilloso. El contenido, cómo los fenómenos oníricos nos muestran este mundo que podría ser perfectamente sobrenatural, donde pasan cosas que uno le llama la atención, que desafían la lógica y uno despierta muchas veces. Y eh, creo que no es tan sencillo responder a como que esto es producto meramente de la mente o totalmente externo a la mente. Yo creo que hay una formación de compromiso en relación a ciertos eventos que podríamos ver en el siguiente episodio, La sesión. la sesión, la siguiente sesión, Muy bien. relacionados con cómo uno puede exponerse en una dirección o en otra, terminar en un exorcismo, en un hospital Claro. psiquiátrico o terminar con una integración emocional, valórica, moral, intelectual mayor, y que está descrito también de distintas formas, digamos, en lo religioso, que ha buscado abarcar eso. Entonces... Nos Sí, vamos. yo creo que hago otro programa para poder retomar este Sin tema problema. Sin problema. y seguir con lo otro. Quizás otro más también, son como varias sesiones para estos temas. Nos quedan varias sesiones. Nos vamos entonces en la ruta del pensamiento. Suscríbete, déjanos tu like. Seguimos escribiendo, seguimos narrando, seguimos construyendo, seguimos creando, pero parece que la bondad, una cosa que no habíamos tomado en cuenta desde el principio de nuestra existencia, y la maldad, al parecer pertenecen a otra dimensión. Saludos entonces a todos ustedes. Quédense con nosotros. Jaime, un abrazo para ti. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Igual, que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.